Muy buenas tardes, mi gente. Hoy vamos a hablar de el español en los Estados Unidos. ¿Qué es una lengua minoritaria? Bueno, una lengua minoritaria tiene un número reducido de hablantes en relación con otra lengua en un territorio determinado. El español en este caso se considera una lengua minoritaria en los Estados Unidos porque tiene un número reducido de hablantes. También tiene un reducido estatus político. Y además se usa mucho menos en contextos sociales. El capítulo que voy a presentar hoy es la adquisición del español como lengua minoritaria. Este capítulo se centra en las estructuras del español que adquieren los hablantes de español criado en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los hablantes de herencia? De acuerdo a Guadalupe Valdés, el término hablante de herencia se refiere a un individuo que fue criado aquí en una casa en los Estados Unidos en donde se hablaba la lengua de herencia, en este caso el español, y quien tiene cierto grado de bilingüismo en inglés y el idioma o la lengua de herencia. Descripción general de este capítulo. Vamos a explorar los siguientes temas: los factores en la adquisición de una lengua minoritaria, la adquisición incompleta y erosión gramatical, los sistemas de los hablantes de herencia y los hablantes de herencia versus los estudiantes L2, que son esos estudiantes que aprenden el español en las escuelas como segunda lengua o segundo idioma. Los factores de adquisición de una lengua minoritaria son varios. Por ejemplo, la edad, el input, la concentración local y el orden de nacimiento. Un factor importante que influye en el sistema lingüístico de un hablante bilingüe es la edad de adquisición de sus lenguas. Tenemos dos tipos de adquisición: la adquisición simultánea y la adquisición secuencial. Un niño que recibe input, la lengua que escucha o lee una persona en sus dos lenguas desde que nace, se conoce también como adquisición bilingüe. Esto es un caso de adquisición simultánea. En el otro caso tenemos la adquisición secuencial. Trata de una situación en la cual una de las dos lenguas se empieza a adquirir posteriormente a la otra. Tenemos dos diferentes tipos de adquisición secuencial: adquisición temprana de una segunda lengua y adquisición tardía de una segunda lengua. La L2 temprana es el término que describe a un niño que empieza a aprender una segunda lengua entre los 1 año y 5 meses y los 4 años. En nuestro caso, los niños L2 temprana escuchan solamente español desde que nacen en su casa. Mientras también entre los 1 año y 5 meses y 4 años empiezan a aprender el inglés. Quizás debido a que empiecen a asistir a una guardería. La L2 tardía, por otro lado, se refiere a los niños que empiezan a aprender una lengua de los 4 años de edad. Para nuestros fines, este término describe al niño que se crió de manera monolingüe en español hasta los 4 años de edad y empieza a aprender inglés.
Aquí tenemos un cuadro que nos muestra estos diferentes términos. Los dos L1 empezaron a adquirir el español y el inglés desde que nacieron. Los L2 temprana empezaron a adquirir el español desde que nacieron y el inglés entre los un año y 5 meses y los 4 años. Y los L2 tardía empezaron a adquirir el español desde que nacieron y el inglés después de los 4 años. Un niño que solamente hable español desde los primeros años de su vida tendrá un sistema lingüístico más fuerte que el niño que estuvo expuesto al español y el inglés desde su nacimiento entre los un año y 5 meses y los 4 años. Como menciona este capítulo, hay un periodo crítico y esencial para aprender una lengua. Se le titula periodo crítico y este periodo crítico es entre los 9 a 12 años. Se conoce como periodo crítico porque marca un momento importante en la adquisición de las lenguas. Bueno, otro factor es el input. El input es las lenguas que escucha o lee una persona. Los padres suelen ser los individuos que proveen más input lingüístico al niño. El desarrollo lingüístico será mejor si el input en la lengua minoritaria es proveído por la madre del niño. Aquí tenemos un cuadro y este cuadro muestra los resultados y parecen sugerir que para que un niño desarrolle habilidades productivas en sus dos lenguas, el patrón más exitoso es el de un padre 2L, es decir, cuando cada padre le habla en las dos lenguas al niño. Otro factor es la concentración local. Un factor importante en el desarrollo de una lengua minoritaria, como lo es el español, es la concentración local. Mientras más grande es la población de hispanohablantes, resulta ser más probable que el niño desarrolle sus habilidades de habla en español. El último factor aquí, o no el último, falta más, es el orden de nacimiento. Por ejemplo, G1, que son los padres que emigraron de adultos, y los G2, que son sus hijos, que son los hablantes de herencia, si es que nacen aquí. Generalmente lo que pasa es que los hermanos mayores tienden a desarrollar un mejor dominio del español que los hermanos menores, y este es el caso de muchos aquí en los Estados Unidos porque los padres le hablan siempre en español. Además, tienen un sistema lingüístico más fuerte en el idioma de herencia. Cuando el primer niño empieza la escuela y solos le hablan inglés, este introduce el inglés en la casa con sus otros hermanos y debido al orden de nacimiento es importante. Vamos a hablar de la adquisición incompleta y erosión gramatical. No estoy muy de acuerdo con este término. Vamos a ver por qué. Muchos niños bilingües en los Estados Unidos, debido a una temprana exposición al inglés, no solo reciben un input relativamente reducido en la lengua minoritaria, sino que tampoco reciben escolarización en ella. Por lo tanto, su desarrollo en la lengua minoritaria es más débil. Algunos llaman este proceso de adquisición como la adquisición incompleta. Erosión gramatical, por otro lado. Otro fenómeno es la erosión.
se refiere al proceso en que el niño adquiere las reglas gramaticales subyacentes de la lengua. Más tarde en su vida, debido a la falta del input y de su uso de la lengua, perdió o se desactivó dicha estructura y reglas. Odegaard y Centella no llaman a esto adquisición incompleta, sino adquisición diferente. ¿Por qué? Insisten que este término es erróneo, dicen que es más preciso considerar las gramáticas de los hablantes Gedó como simplificadas y que a pesar de ser simplificadas, siguen siendo sistemáticamente coherentes. Por lo tanto, no son completas, sino simplemente diferentes. Es decir, el punto central es que esos hablantes de herencia puedan comunicarse. Vamos a hablar de los sistemas de los hablantes de herencia. El sistema verbal, tenemos el sistema verbal y otras partes del sistema gramatical y el sistema fonológico. Pero antes de pasar a hablar de estos sistemas, quiero dar un repaso de los verbos, de los dos modos, el indicativo y el subjuntivo. El indicativo se usa para afirmar alguna información que se considera real. El subjuntivo, por otro lado, se usa cuando no se afirma una información porque es un deseo, una duda, no ha ocurrido o es una conjetura o una opinión. Por ejemplo, busca una camiseta que tenga las mangas rojas. Esto es un deseo. Mientras que en el indicativo, busco una camiseta que tiene las mangas rojas. Esto es real. Vamos a ver en qué se distingue el sistema verbal de estos hablantes de herencia. Debido a que en el inglés no hay terminaciones verbales para distinguir entre el aspecto perfectivo y imperfectivo, se piensa que por eso muchos bilingües intercambian el imperfecto por el pretérito y el pretérito por el imperfecto, sin considerar el contexto semántico. Como por ejemplo, tenemos las oraciones siguientes producidas por hablantes bilingües criados en los Estados Unidos. Le puso las galletas en una mesa mientras el lobo estuvo debajo de las cobijas. Aquí, en lugar de poner estaba, el hablante puso estuvo. Ella estaba arreglando todas las flores que ella recogía en lugar de recogió durante su caminata. En vez del pretérito, hace un intercambio de varios aspectos. Además, Silva Corbalán, en ese cuadro podemos ver un estudio de 18 formas verbales diferentes en 40 hablantes. 12 de la generación 1, 12 de la generación 2 y 16 de la generación 3. Los G1 como suelen encontrarse en la etapa 1 con un uso robusto de todas las formas verbales. En cambio, los G2 en las etapas 2 a 5, donde se empieza a no usar ciertas formas. Y los G3 en las etapas de 3 a 5. Los sistemas más simplificados, o sea que no usan ya varios tiempos verbales. Tenemos el sistema verbal, como ya mencioné anteriormente,
Para examinar el aspecto, Monstreux administró oraciones como las de abajo a los estudiantes monolingües y bilingües. Los hablantes de herencia, aún los de baja proficiencia general, acertaron significativamente más que los L2, o sea, los estudiantes que están aprendiendo el idioma. Esto demuestra que aunque el L1, el español de los hablantes de herencia, puede estar parcialmente perdido o adquirido, todavía retiene a rasgo de un L1 porque se adquirió el español durante un periodo crítico. Bueno, ellos encontraron que esto era, acertaron a estas frases lógicas. La clase era a las 10, pero empezó a las 10:30. Lógico. Pero la clase fue a las 10, pero empezó a las 10:30. Y lógico por el uso de fue aquí. El sistema verbal. Silva Corbalán encontró que el uso del subjuntivo disminuía en cada generación siguiente de hablantes de herencia. La falta de subjuntivo en inglés lleva a que los hablantes de herencia extiendan el uso del indicativo del español a contextos en los cuales se usa el subjuntivo en el español, como por ejemplo, la bola a guardar antes que llega, en lugar de llegue, o yo estoy encargado en el taller, nomás cuidando que salen, en lugar de salgan los trabajos, a tiempo. Otro punto en el sistema verbal que se hizo de los hablantes de herencia, Montreux encontró que los bilingües no discriminaban entre el subjuntivo y el indicativo, como en el siguiente caso: cada año Ana se alegra cuando le aumentan el sueldo. Esto es lógico, pero cada año Ana se alegra cuando le aumenten el sueldo. Suena un poco contradictorio. Tendríamos que cambiar esta frase un poco más para que haga sentido. Bueno, otras partes del sistema gramatical. Además del sistema verbal, los estudios encuentran diferencias en otras partes del sistema gramatical de muchos hablantes de herencia en los Estados Unidos. Estos son los siguientes: los marcadores de caso, el artículo definido, el uso de los pronombres de sujeto, la concordancia de género, las preposiciones, hacer más verbo en inglés y el complementante que, el orden de los constituyentes, el gerundio en lugar del infinitivo y cuestiones pragmáticas. Vamos a ver estos ejemplos. Parte del sistema gramatical, los marcadores de caso. En el español hay algunas expresiones de objeto que llevan un marcador de caso. Se trata del uso de la expresión a delante de la frase nominal con función de objeto, marcar el caso acusativo o dativo, objeto directo u objeto indirecto. Ejemplo: le dieron el regalo a Judy. Este sería el objeto indirecto. Mientras llamaron a Judy, este sería el objeto directo. Los marcadores de caso. El inglés no marca el caso. Ejemplo: they call Judy. O los estudiosos consideran que la omisión del marcador de caso acusativo cuando el objeto es animado en el español de los hablantes de herencia G2 y G3 se puede deber a la influencia del inglés. Por ejemplo, voy a visitar mi familia en lugar de voy a visitar a mi familia. O SpongeBob abrazó Squidward en lugar de SpongeBob abrazó a Squidward. Parte del sistema gramatical, el artículo definido,
En inglés, para expresar un sustantivo con valor genérico, se omite el artículo definido y aparece en plural, como en el ejemplo children are restless. En español, sin embargo, hay que expresar el artículo. Los niños son inquietos, porque nos referimos a los niños en general. Muchos hablantes de herencia tienden a omitir el artículo en español, como en los ejemplos 11 a 13. Me gusta clases como para escribir, en lugar de las clases. Parte del sistema gramatical, el uso de pronombres de sujeto. En inglés, la expresión del pronombre de sujeto es obligatoria. No se puede decir think or go to the store si nos estamos refiriendo a alguien que hace la acción. Por ejemplo, los hablantes de herencia transfieren el patrón del inglés a su español y por lo tanto emplean el pronombre de sujeto con mucho más frecuencia que los hispanos hablantes. Por ejemplo, porque yo le decía que yo no quería ser, él me decía, tú debes de ser consejero. Yo digo no. Es ese uso del pronombre de sujeto. La concordancia de género también es otra parte en la que queremos ver cómo se comportan los hablantes de herencia. El español clasifica todos los sustantivos animados e inanimados en dos géneros, masculinos y femeninos. En español el sustantivo y el adjetivo tienen que concordar en número y género. Y algunos hablantes de herencia producen inconsistencias en la concordancia de género, en el determinante o el adjetivo. Por ejemplo, mi blusa es blanco en vez de mi blusa es blanca. O tenemos un casa allá en vez de tenemos una casa allá. Otra parte es en las preposiciones, que se puede ver el contacto con el inglés, el uso variable de preposiciones de parte de los hispanohablantes criados en los Estados Unidos se atribuye a la influencia del inglés. Están esperando por nosotros. Yo diría, están esperándonos. Esta traducción se diría, they are waiting for us, en vez de, como yo lo dije. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es el hacer más verbo en inglés. En algunas comunidades bilingües se usa la estructura hacer más verbo en inglés. Un ejemplo, hacer smoke, o que diría to smoke, ¿cierto? Algunos lingüistas encontraron que esta construcción producida por los hablantes de herencia no va de la mano con problemas de fluidez. En otras palabras, no es resultado de una falta léxica, sino que se trata de una construcción bilingüe que es constructiva. Otra parte del sistema gramatical es el complementante que. En inglés a veces es posible omitir el complementante que, el complementante the. He thinks that she's smart, or he thinks she's smart. Sin embargo, el complementante que es obligatorio en español, excepto por algunas excepciones. La omisión del complementante que se ha encontrado con muchos hablantes de herencia en los Estados Unidos. Algunos ejemplos tomados por Silvia Combalán, no muy chiquito, pero yo creo ha crecido como unas 6 pulgadas. Esto se diría, pero yo creo que ha crecido como unas 6 pulgadas. Otra parte es el orden de los constituyentes. El español, al igual que el inglés, son lenguas con el orden de los constituyentes sujeto, verbo, objeto.
objeto directo. Por ejemplo, Gabriela compró una casa o Gabriela bought a house. Silva Corbalán encontró que los hablantes de herencia tienden a usar las estructuras sujeto-verbo y sujeto-verbo-objeto directo más que los hispanohablantes monolingües. En español, uno puede ser más flexible con esto, de dónde está el sujeto, el verbo y el objeto directo, pero en el inglés no, ¿cierto? Entonces, un ejemplo sería de este hablante de herencia. Una vez estaba en una gasolinera aquí y una señora llegó ahí. Y en el hablante monolingüe, llegó una señora ahí. Podemos ver la flexibilidad que existe en cuanto al orden de los constituyentes en español, pero no en inglés. Vemos este sujeto, verbo y luego el objeto directo. Otra parte es el gerundio versus el infinitivo, que esto se puede ver mucho en el habla de muchos hablantes de herencia aquí en los Estados Unidos. Son varios los contextos en el que el español emplea el infinitivo, pero muchos hablantes de herencia usan el gerundio. Muchos hablantes de herencia aceptan el gerundio caminando, bebiendo en estas oraciones. Caminando 30 minutos por día es recomendable, en vez de caminar 30 minutos por día es recomendable. Se nota también que la aceptación del gerundio como sujeto es mayor. Como por ejemplo, bebiendo agua es bueno para el cuerpo, en vez de beber agua es bueno para el cuerpo. Vamos a hablar de la pragmática. ¿Y a qué nos referimos con pragmática? La pragmática es la disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Esto va a depender del contexto. Los hablantes de herencia hacen uso del condicional y menos directos son menos directos en cuanto a franqueza que los monolingües. Son menos directos porque utilizan sus estrategias del inglés. Por lo tanto, el uso del condicional me haría el favor, se utilizará más por estos hablantes de herencia. Los lingüistas toman un punto neutral entre los hablantes de herencia, toman un punto neutral, pero sí son menos directos que los hablantes monolingües. También tenemos el sistema fonológico. Los estudiantes hablantes de herencia tienen ciertas ventajas en su pronunciación del español en comparación con los estudiantes L2, esos aquellos estudiantes que están aprendiendo la lengua, porque fueron expuestos al español a una temprana edad. El tiempo de inicio, VOT, el tiempo de inicio de la sonoridad es el intervalo de tiempo que transcurre entre acabar la consonante oclusiva sorda, las P, T, K, y el comienzo de las cuerdas vocales. Y aquí tenemos unos ejemplos. Los niños escuchadores, o sea, lo que fueron expuestos al español de niños, pero casi no hablaban la lengua, produjeron las consonantes P, T, K con voz más cortos que los estudiantes L2. La B, D, G intervocálicas de los niños escuchadores eran más aproximantes que las de los estudiantes L2. O sea que tiene su beneficio el escuchar el español. También tenemos las vocales. Las vocales en inglés y español no se pronuncian de manera
idéntica y hay diferentes sonidos de las vocales del inglés, pero en el español solamente hay 5: A, E, I, O, U. Los hablantes de herencia produjeron vocales más relajadas y, por ejemplo, la U se produce de manera más tensa y con los labios más redondeados que la U inglesa. Los hablantes de herencia que pasan más tiempo en un país hispano logran pronunciar sus vocales semejante a la norma monolingüe, pero este no es el caso para los hablantes de herencia en los Estados Unidos que no tienen suficiente input. Otro tema es la prosodia. Por último, hay varios estudios acústicos sobre el acento léxico y la entonación. Tenemos las palabras llanas, acento en penúltima sílaba, y las agudas en la última sílaba. Los hablantes de herencia tendían a producir las llanas, paso, con una duración más larga, como si fueran agudas, pasó, por ejemplo. Los hablantes de herencias versus los estudiantes L2. Los hablantes de herencia difieren de manera significativa de los alumnos L2 en sus conocimientos subconscientes de la gramática. Ejemplos: la fonología, la morfología y la sintaxis. Estos aspectos se adquieren a una temprana edad. Aquí podemos ver en esta tabla que las celdas sombreadas indican los factores que caracterizan la adquisición de una lengua de herencia. Por ejemplo, en la cronología temprana, desde nacer, contexto natural, modo oral, cantidad abundante y frecuente. Aquí en la adquisición de L2 adulto varía en cantidad y frecuencia. Contextualmente restringida, menos variedad de estructuras y vocabulario. En la adquisición de L1 se adquieren las estructuras y vocabulario complejos después de los 5 años. Factores afectivos en la adquisición de la L1 irrelevantes en la adquisición L2 adultos relevantes. Tipos de errores de desarrollo y de transferencia de la L1. Fosilización no ocurre, típica, resultado exitoso y completo, variables y típicamente incompleto. Aquí tenemos el simple ejemplo de que los hablantes de herencia, para adquirir una lengua de forma casi como la de un hablante monolingüe, tienen que estar estos componentes presentes, como el contexto natural, abundante y frecuente. El input tiene que ser frecuente. En conclusión, el español de los hablantes de herencia de los Estados Unidos se difiere en cuanto a la morfología, la sintaxis, la gramática y la fonología. En este capítulo se postula que la variación se debe a la interferencia estructural, la gramática y la fonología y la morfosintaxis del inglés, que es la lengua de prestigio, con función dominante y social en los Estados Unidos. La exposición al español como lengua minoritaria en los Estados Unidos no es suficiente. También hace falta que el hablante produzca la lengua a lo largo de su vida para mantener viva su lengua de herencia. Gracias.